¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos grabando hoy, jueves 15 de julio. Bienvenidos a Bote Pronto. Nacho Marván, ¿cómo estás? Bien, todos bien. Buenas noches. Qué bueno. Y tenemos un invitado de lujo, creo yo, hoy. Rafael Rojas, que lleva mucho tiempo en México, cubano, historiador. Hoy me lo contaba apenas, hace 3 años, director de la revista de Historia de México en el Colegio de México. Investigador, algo has estado escribiendo sobre Cuba y la idea era invitarte pues para hablar sobre esto que sucedió el fin de semana, que como que se salió un poquito las noticias, pero ahí está para tratar de entender, Rafa, tú que llevas tanto tiempo viéndole, qué sucedió. Nacho, que voy a empezar con una provocación. Esto que vimos el fin de semana y que seguimos viendo, ¿tendrá que ver con el cambio reciente de apellido del líder cubano también? Es decir, a los Castro esto no se los hacía porque eran los Castro, pero a este señor, pues sí ya podemos salir a marchar y quejarnos. Quiero empezar por ahí porque estos regímenes autoritarios, ¿no? de una persona que en caso de Cuba tuvieron un apellido, el apellido cambió hace muy poco. Y eso, pues no es lo mismo salir a quejarse del señor Díaz-Canel que Castro. ¿Estoy bien o me fui por otro lado? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es un gran gusto conversar con ustedes, aunque sea pantalla por el medio. Espero que pronto nos veamos en vivo y en directo como debe ser. Bueno, creo que sí, tienes razón. Había, sobre todo en Fidel Castro, una legitimidad histórica y unas dotes, tú sabes, de dirigente político, no solo por el lado del carisma, que era innegable, sino una gran capacidad de negociación con diversos sectores de la sociedad y del Estado cubano, que se ha perdido. Comenzó a perderse, creo yo, gradualmente con Raúl Castro, que ha sido históricamente un dirigente muy distinto a Fidel, sin un contacto directo con la gente, con el pueblo, y de un modo más acelerado con el nuevo presidente y nuevo secretario general del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que, como tú bien dices, es un dirigente civil de la nueva generación, nacido después de la Revolución de 1959, y también un dirigente que proviene de las estructuras provinciales del Partido Comunista, que eso le da una identidad, vamos a decir, burocrática muy especial. No es un dirigente de masas, de contacto directo con la gente, y eso pesa, sin duda. Nacho. Entonces tenemos un burócrata al frente de la crisis. Bueno, más o menos, hay algo así. La respuesta ha sido muy burocrática. Las primeras reacciones consistieron en adjudicar el estallido social, este conjunto de protestas populares en ciudades y pueblos que ya se calculan en más de 60, con fuentes muy fidedignas, incluso oficiales. La reacción ha sido descalificar ese estallido social como parte de un golpe blando de las campañas mediáticas de Estados Unidos y específicamente del exilio cubano-americano, y criminalizar la protesta, es decir, identificar a los manifestantes, que yo creo que en su mayoría, como hemos visto por los videos en Facebook e Instagram, eran pacíficos, pero ha calificado a todos como criminales, delincuentes, vándalos, aunque sí es cierto que ha habido episodios de violencia, como en todos los estallidos sociales que vemos en América Latina, sobre todo en los últimos años. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción muy ortodoxa, más allá del burocratismo de Díaz-Canel o no, para algo que pues no se necesita estar en Cuba para saber que tiene una serie de ingredientes nuevos que rebasan las estructuras tradicionales del sistema político. Es decir, tienes, digamos, la crisis económica, pero tienes también la presencia de las redes, del internet, etcétera, etcétera, en donde estaba yo viendo números hace un rato, de los 11 millones, 7 millones tienen acceso a internet. Eso ya te da, por más granma que haya y demás, ya te da otra lógica, de comunicación. Y como dicen incluso los viejos disidentes, que se muestran sorprendidos, la cantidad de gente nueva, digamos, no solo joven, sino gente, creo que dice Fariña,
pues me llevaron a la cárcel y no había ninguno de los que yo conocía que siempre estábamos en la cárcel. O sea, hay toda una serie de elementos nuevos dada la condición de la magnitud de la crisis económica, la gente, digamos, que se manifiesta, la espontaneidad con la que se manifestó, pues ya no solo el señor Díaz-Canel, sino la estructura política del sistema político cubano, simple y sencillamente no tenía elementos para detectar eso, o no ha mostrado tener elementos para detectar eso correctamente y procesarlo correctamente. Sí, de acuerdo, completamente. Yo creo que es un análisis muy preciso. Hay un nuevo actor que es esta juventud conectada a las redes. Hay una sociedad civil, también hay que decirlo, mucho más plural y activa. En los últimos años ha habido antecedentes de este estallido social por medio de protestas más circunscritas a algunos barrios de las grandes ciudades, sobre todo de Santiago, Santa Clara, Camagüey y La Habana, ¿verdad? Y esa sociedad civil se está articulando en torno a grupos también de jóvenes que están en las comunidades antirracistas, a favor de los derechos LGTBIQ, a favor del feminismo, de las redes feministas en Cuba, que también las hay, redes ambientalistas, en contra del maltrato animal. Todo eso ha estado activándose mucho, y la respuesta en los últimos años a todas esas manifestaciones públicas de estos nuevos grupos ha sido la misma: descalificación mediática en la prensa oficial y represión también. Y eso es lo que hemos visto en los últimos días, una represión despiadada, claro, muy característica del tipo de represión que hay en el sistema político cubano, que, como ustedes saben muy bien, se inscribe en la tradición de los socialismos reales de Europa del Este, que realmente no es un tipo de represión basada en el exterminio, el aniquilamiento, todos esos medios que hablan de genocidios y ejecución, todo eso es una exageración, pero sí se basa muy fuertemente en el arresto extrajudicial y en el presidio político, que es un mecanismo tradicional de la neutralización desde el Estado de la oposición en Cuba desde los años 60. Déjame preguntarte esto, Rafael, porque mal haríamos pensar que todo el Estado o el gobierno cubano piensa igual. Decías, Díaz-Canel es el primer civil, Fidel y Raúl nunca se quitaron su uniforme del ejército. Después del periodo especial y la crisis, le dio muchísimo poder al ejército en términos económicos. ¿Qué estará pensando hoy el ejército cubano frente a lo que ven en las calles, las reacciones de Díaz-Canel, las decisiones económicas de principios de año de Díaz-Canel sobre dólar y tal? ¿Dónde ves al ejército cubano hoy frente a lo que está sucediendo? Bueno, una pregunta fundamental. Hasta ahora lo que hemos entendido es que el ejército, que ha sido muy importante en la reestructuración económica cubana reciente, ha estado respaldando tanto la sucesión de Díaz-Canel en el gobierno, el Estado, y también en el Partido Comunista. Hasta ahora no ha habido ninguna señal, digamos, de disconformidad, mucho menos, ¿verdad?, de disenso del ejército con las decisiones máximas del partido y el Estado. Pero yo no descartaría que en sectores militares, tanto de la FARC como del Ministerio del Interior, haya cierto malestar con la manera en que se está conduciendo la crisis. De hecho, no estoy tan seguro de que en ese sector, especialmente el sector militar gerencial, que es muy poderoso en Cuba, haya un pleno consenso con la manera en que el gobierno está conduciendo la reforma económica. O sea que en el 2011-2012 se trazaron unos lineamientos para la transformación económica de Cuba, que incluía una apertura económica mucho más profunda que la que ha tenido lugar en los últimos años. Y esa reforma económica, que está en los documentos del partido, fue apoyada fuertemente por los militares. Sin embargo, la marcha atrás del 2016 para acá, que ha tenido que ver con un intento de controlar los efectos de la normalización diplomática con Barack Obama, no creo que esté respaldada plenamente por los militares. Ha habido la crisis económica tiene que ver, por supuesto, siempre hay que decirlo, con el embargo y específicamente con el recrudecimiento de las sanciones con Donald Trump. Pero también tiene que ver con este inmovilismo en la política económica que sí ha conducido muy especialmente tanto Díaz-Canel como el liderazgo más ortodoxo del partido.
Me parece muy claro, digamos, cómo se articulan los dos elementos, ¿sí? El embargo, la crisis económica no se debe al embargo, se agrava por un mal manejo de la economía, se agrava con el embargo. No es que sean excluyentes una cosa y la otra. Me parece absolutamente espontáneo el movimiento, con fundamento, una enorme legitimidad, toma de entrada, pero no le veo todavía más allá, digamos, de resolver los problemas económicos, una agenda política mínima que realmente lo articule. Y segundo... Ni liderazgos. Liderazgos. Claro. O sea, los viejos liderazgos que sí tenían una agenda, digamos, fueron también rebasados aparentemente por esta situación, y esto, pues, más bien parece concretarse o desviarse hacia demandas económicas. Creo que ya se anunció una bajada de aranceles, etcétera, etcétera. Y la otra es en la indefinición de Biden con la política hacia Cuba. Esto le crea unas nuevas condiciones para definir, digamos, una política de presión con mucho más elementos, ¿no? De acuerdo, igual, pienso lo mismo, que el estallido social ha rebasado los liderazgos previos. Hay que decir que muchos de estos líderes de la nueva generación, de estas organizaciones o comunidades de la sociedad civil, como el Movimiento San Isidro o el 27N, se sumaron muy claramente a la protesta, pero no como líderes, es decir, como parte de una protesta horizontal, espontánea, ¿verdad? Que no tiene una estructura organizativa, ni mucho menos. Ahora, claro, naturalmente las organizaciones tradicionales, tanto de la oposición interna como del exilio, intentan capitalizar la propuesta y darle sentido, sobre todo a través de los medios, darles un sentido en sus viejos, en los viejos términos de sus propias agendas, ¿verdad? Pero ahora habrá que ver si este estallido social, como otros en América Latina, genera sus propios liderazgos, y sobre todo habrá que ver la respuesta del gobierno. Ha habido señales de una tímida rectificación, pero evidentemente no va a ser suficiente para calmar los ánimos. Y yo solo terminaré diciendo que en esos aparatos políticos, militares, gubernamentales de tanto tiempo, la bronca allá adentro y las opiniones allá adentro deben estar de miedo. Las discusiones hoy en el Partido Comunista y en el gobierno cubano deben ser sobre qué hacer. Y bueno, yo creo que esta va a ser la historia en los próximos meses, ¿no? ¿Qué pasa allá adentro y cómo se reconstituye eso? Rafa, es un placer. Sigue disfrutando ese lugar en el que estás, que te ves muy bien. Nacho Morán, gracias como siempre. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Abrazo, muy buenas noches.